Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo Foroe. Como ya todos conocen, pues ya se ha convertido en uno de los foros de referencia en las islas. El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa es un programa desarrollado por la Fundación FIDE Caja Canarias, que además lo hace de manera conjunta con la Fundación La Caixa y la Asociación Española de Directivos, cuyo Consejo Territorial de las Islas tengo el honor de presidir. Al final, el foro no es otra cosa que un foro que lleva siendo desde el año 2012, lo que trata es de traer a Canarias a las mentes más privilegiadas de este país, empresarios, expertos, profesionales, emprendedores, para que podamos construir juntos un modelo económico en las islas próspero, que genere oportunidades sin que nadie se nos quede atrás, y para ello que queremos un ecosistema que haga atractiva la inversión en las islas, y tratamos de traer, como digo, a las mentes más privilegiadas. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a María Mendiluce, CEO de Women Business Coalition, y Alberto Castilla, Country Leader de EY en el área de sostenibilidad. Buenas tardes a los dos. Son un auténtico regalo tenerles aquí para hablar de sostenibilidad, de la prioridad que suponen las agendas de los consejos de administración y de las compañías, todos los aspectos, no solo de la E, que siempre todo el mundo piensa en la sostenibilidad, sino también de la S y también de la G. Y además también, como se ha celebrado hace poco, tener oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre la COP de Glasgow y, en su opinión, cuál ha sido, si se resolvieron todas las cuestiones. No, yo tengo mi opinión personal y creo que es verdad que se ha avanzado bastante, pero también se quedaron algunos aspectos claves por resolver. Fundamentalmente, si les parece, como las dos son personas conocidas, pero y vos es muy autorizada, voy a hacer un pequeño resumen de quiénes son ambos y ya pasamos a la acción. María Mendiluce es la CEO de Women Business Coalition. María lidera desde Ginebra una de las principales coaliciones empresariales del mundo para acelerar precisamente la transición energética a una economía de cero emisiones. No sé las cifras, María, porque son espectaculares, pero creo que llevas más de 5.000 compañías están inscritas en esa coalición, y la capitalización bursátil, la última que leí, creo que eran 25.000 billones de dólares. Me pierdo. O sea, bueno, yo creo que aquí están todos los sectores y muchas de las principales empresas de esos sectores, y es espectacular lo que hacen, porque conseguir impulsar a tanta gente en hacer tantas cosas, pues eso es realmente sorprendente, y te felicito, y seguro que tendrás muchas cosas que contarnos, y a ver si conseguimos que muchas empresas canarias se unan a esa coalición. Y Alberto Castilla, pues yo creo que todo el mundo lo conoce, es socio director de EY en España, en el área de sostenibilidad. No voy a hablar de EY, porque yo creo que no hay nadie que no conozca a EY, ¿no? No sé la última cifra, pero creo que eran 280.000 consultores que tienen en el mundo, ¿no? Bueno, pues Alberto lleva más de 20 años en el sector de la sostenibilidad. Cualquiera es muy activo en redes, es muy activo en muchas cosas, con lo cual es muy fácil seguirle y conocer su pensamiento. Y es una de las voces más autorizadas en España precisamente para hablar de ESG. Oye, buenas tardes a los dos, y si les parece, comenzamos el debate. Mi primera pregunta se la hago a los dos, y es empezar por la que hablábamos, ¿no? Por la cumbre del clima de Glasgow, y si tiene la misma opinión que yo de que quizás quedó algo descafeinada, porque sí es verdad que los optimistas, los canarios somos optimistas por naturaleza, siempre vemos el vaso medio lleno y consideramos que se ha avanzado muchísimo. La realidad es que se ha quedado muchas cosas por resolver, y en territorios tan críticos como pueden ser las islas, pues los tiempos no son los mismos para unos que para otros. No sé, María, ¿qué opinas? Y también Alberto. María, si quieres empezamos contigo. Bueno, yo también soy optimista de naturaleza, sé que algo de Canarias a lo mejor tengo, aunque soy de Pamplona. Yo he ido a muchas cumbres desde el año 2009-2010, y esta ha sido una buena cumbre y los resultados son muy buenos. Lo que pasa es que hay unas expectativas que quizás no son muy realistas. Al final hay 190 países que se tienen que poner de acuerdo en algunas cosas. Y nuestro objetivo era, el de la presidencia y el de Women Business, es que el objetivo de mantener el incremento de temperatura en 1,5 fuese algo que se pudiera alcanzar, porque los estudios dicen que no vamos en esa dirección. Y en ese sentido, lo que decimos es que está en cuidados intensivos, que el planeta está en cuidados intensivos, ¿vale? Que se puede conseguir 1,5, pero no estamos allí. Luego, hubo una cosa muy importante. Por primera vez en la historia se dijo que se tiene que cerrar las centrales de carbón, que eso no se había escuchado nunca, y hubo polémica y tal, pero no. O sea, lo importante es que se ha dicho, lo ha dicho China, lo ha dicho Australia, que firmaron este acuerdo. Y luego hubo aspectos en cuestión de mercado de carbono también que salieron adelante. Ahora,
En la cumbre dentro, muy bien. En el nivel de movilización del sector privado, extraordinario. Muchísimos, y muchos bancos, etcétera. Ahora, cuando vas a la calle, o sea, veías a Greta Thunberg y compañía, pues muy descontentos, ¿no? Y lo mismo, es una cuestión de expectativas sin entender, ¿no? La transición es enorme, muchos agentes están por ella, pero los resultados no se ven, porque van a tardar unos años en verse y porque es muy complicado lo que tenemos en juego. Con lo cual, se puede ver como vaso lleno y vaso vacío, y yo lo vi bastante lleno. Alberto, ¿a ti qué te parece? Yo la verdad que coincido plenamente en la opinión de María. Yo creo que tendemos a ser muy duros a la hora de evaluar las cumbres y muy taxativos, en optimista, pesimista, vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que si nos separamos un poco de la necesidad que tenemos de evaluar y de poner nota, ¿no? Tratamos de separarnos un poco de eso. Yo creo que el resultado de esta cumbre es que tenemos claro lo que tenemos que hacer como sociedad, como planeta. Es decir, los objetivos están claros, ¿no? Ahora, a mí me preocupa la velocidad, ¿no? Por eso, fundamentalmente para los pesimistas, el argumento es que es lento y, sin embargo, cuando vemos que a nivel de la Unión Europea se dan pasos aumentando la velocidad, pues también tenemos que tener en cuenta la capacidad de digestión que tenemos como organizaciones y como compañías de determinados cambios. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que poner en valor que la cumbre nos pone de acuerdo sobre lo que tenemos que hacer, sobre grandes cosas que tenemos que hacer, y sobre la velocidad es algo difícil de acertar. Y luego hay elementos que propiamente no son de la cumbre, pero que se ha utilizado la cumbre para ellos, que yo considero extremadamente relevante para las compañías, como es la creación en el IASB de un grupo para seguir avanzando en la contabilidad, en cómo impacta el cambio climático en la contabilidad, en el lenguaje de las compañías, ¿no? En la cuenta de resultados. Entonces, ese consenso que se está generando ahí a nivel global, creo que es un resultado que no es de los titulares, pero sin embargo sí es de la mina de las compañías, que es cómo se cuentan las cosas, ¿no? Cómo se cuentan no de cuentos, sino de contabilidad. Entonces, yo creo que eso es un camino también que es positivo que haya coincidido en la cumbre, porque se presentó la cumbre, que pasa desapercibido y que marca también el camino de lo que tenemos que hacer. Pues eso es fantástico, porque al final hemos conseguido salir de aquí tres optimistas pensando que se ha avanzado muchísimo, ¿no? Hablando de cuentas y cuentos, y tenía otras preguntas, pero me las has puesto a huevo, y me sirve para ambos. Es decir, lo que está claro, y nadie cuestiona hoy, es que por un lado Europa está comprometida con la sostenibilidad, pero por otro lado la velocidad que marca Europa quizás es mucho más acelerada que otras, pero de la digestión que famosa que hablabas, pues igual la estamos viviendo un poquito, ¿no? Porque precisamente por ese interés al máximo en cerrar la central de carbón y buscar otras fuentes alternativas, pues igual la energía se nos ha disparado un poquito más de lo que habíamos estimado. ¿Cuál es su previsión al respecto y creen que vamos a poder digerirlo con esa visión mucho más a largo plazo y no cortoplacista de los mercados, etcétera? ¿El camino es el adecuado y los tiempos son los adecuados para poderlo hacer, o igual vamos a tener que ralentizar algunas ambiciones? Es una pregunta complicada porque hay mucho, en algunos aspectos sí, en otros no. Pero me has hecho recordar a un maestro que yo tuve en la universidad que me decía que uno no sabe de lo que es capaz de hacer hasta que se pone a hacerlo, ¿no? Entonces, en España hemos demostrado, las compañías han demostrado que han sido capaces de adaptarse muy rápido a determinados requisitos regulatorios que eran muy exagerados. Lo voy a expresar de esa manera, ¿no? Muy violentos, ¿no? De la noche a la mañana. Como sociedad en España también hemos demostrado que hemos sido capaces de adaptarnos a cambios. Te voy a responder un poco de manera muy general, pero es que hemos sido capaces de adaptarnos a cambios violentos y rápidos. Y no me refiero al COVID. No hubo ninguna revolución en España
cuando dejamos de tener bolsas de plástico en los supermercados. A lo mejor no era objeto de revolución la bolsa de plástico en el supermercado, pero el dejar de fumar en los bares a lo mejor sí. Es decir, yo creo que en España, que yo es la visión que tengo, que no tengo una visión más internacional como María, los ciudadanos y las empresas hemos visto que tenemos una capacidad de adaptación mucho más rápida de la que pensamos, que si nos ponemos lo hacemos. Pero también creo, por otro lado, que hay determinados aspectos que exigen una madurez, ¿no? Cuando hablamos de cambios que necesitan su tiempo, sobre todo lo que tenga que ver con procesos, con decisiones, con inversiones a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que al final las piezas se colocarán de la forma correcta. Habrá algunos que sufran más que otros, desde el punto de vista de los sectores empresariales, pero, joder, me has dicho antes que era optimista por naturaleza y debe ser que sí. Pero yo destaco, Bruno, cuidado con la velocidad, cuidado que tenemos que tener capacidad de digestión, pero no olvidemos tampoco que somos capaces de digerir grandes cosas, grandes cambios, por lo menos en España, ¿no? Y que además las compañías españolas en este ámbito, y me refiero a las grandes, son tan buenas como las mejores del mundo, ¿no? Que tenemos buenos ejemplos. Y María, tú que tienes esa visión mucho más global, ¿lo ves con el mismo optimismo a nivel global? Y después la segunda pregunta que te haría ya de forma más directa, ¿cómo eres capaz de convencer a tanta gente tan grande para que se alineen en todo esto? Sí. Bueno, o sea, es verdad, si algunos de los que están escuchando, o sea, puedes pensar en el teléfono, en el iPhone, ¿no? Que todos tenemos y que no existía hace 10 años y que ahora todo el mundo tiene, ¿vale? Entonces yo creo que estamos en una revolución tipo la del iPhone y que algunas de las soluciones van a estar disponibles a una velocidad que no podemos anticipar, porque nosotros hemos hecho un estudio que muestra cómo unas tecnologías, le llaman una forma de S, en el que al principio cuesta que arranquen y luego tienen un crecimiento exponencial y luego ya llegan a la madurez. Y entonces muchas de estas tecnologías, las renovables, lo están demostrando. Ahora el vehículo eléctrico va en la misma dirección. Entonces hay tanta inercia también en el mundo hacia buscar soluciones que yo sinceramente creo que estas curvas S, ¿cómo se llaman en inglés? Bueno, pues que van a tener un efecto, ¿no? Para traer soluciones. Claro, o sea, tenemos que transformar muchos sistemas, el energético, el de transporte, el industrial, el de la agricultura, el de la naturaleza, y son grandes transformaciones. Y luego, quizás una de las cosas que nos estamos dando cuenta ahora es que hay que traer a la gente en esa transición, tanto al trabajador como al consumidor, y no dejarlos atrás, como has dicho muy bien, José Juan, en tu introducción, porque ellos, quizás la parte social va a ser una de las principales barreras a llegar a esta transición, ¿vale? Entonces, es algo un poco, esto no es lo que esto es como estamos 2 o 3 pasos por delante de lo que la gente está pensando ahora es, bueno, vamos a ver cómo integramos en esta transición a los trabajadores para que pasen de un tipo de empleo a otro, para que el consumidor tenga accesibilidad a los nuevos productos y servicios y el consumidor de todos los niveles, porque claro, algunos de estos productos solo son para la gente que tiene más dinero. Entonces, en todo esto la regulación también va a tener un papel importante. No nos vamos a engañar. O sea, nosotros pensamos que las empresas tienen un papel fundamental, pero obviamente la regulación pues hace que todo el mundo tenga que hacer ciertas cosas. Y por eso una combinación de un liderazgo empresarial junto con un liderazgo gubernamental en el desarrollo de políticas transformadoras, pues puede ser muy potente. A mí me gustaría decir que eso es lo ideal, pero en el mundo real pues a veces no estamos muy alineados. Pero bueno, respecto a la coalición que yo lidero, esta es una coalición de 7, que la fundaron 7 organizaciones que trabajaban con empresas, incluido el World Business Council for Sustainable Development, donde yo he desarrollado la mayor parte de mi carrera. Estas organizaciones contactan con muchas empresas y con empresas líderes. Y hemos creado estándares como el Science Based Targets Initiative
para decir, bueno, si eres una compañía y quieres ser creíble en tus planes de reducción de emisiones, tienes que tener un objetivo con esta iniciativa que luego se valida de una forma independiente. Hemos creado iniciativas de ayuda, pues que las empresas compren más energías renovables. También traemos a las empresas y escribimos a veces cartas donde pedimos cosas concretas a los gobiernos y somos, de alguna forma, la voz de las empresas a nivel global. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues esto se hace con un espíritu de colaboración sin precedentes. Esto se hace con una conciencia de que solos no vamos a poder llegar a ningún sitio, que tenemos que trabajar juntos. Y esto lo digo yo a todos los niveles porque en Canarias es lo mismo. O sea, los empresarios canarios, si queréis que esto avance, tenéis que agruparos, juntaros y trabajar. Y dejaréis algo de lado, pero en el fondo apuntaréis en la misma dirección y iréis mucho más rápido, ¿no? Y esto nosotros, o sea, como organización, las organizaciones con las que trabajamos, somos muy conscientes de la necesidad de esta colaboración y lo mismo las empresas. Las empresas al final lo que necesitan es una guía, que les digan las ONGs como la que yo trabajo, digan, oye, esto es adaptable por aquí, se va en una buena dirección. Y eso es lo que pretendemos hacer con el trabajo de la coalición. Sí, está claro que al final, decir, cuando tú haces un proceso transformador tan grande, pues está claro que al final es complejo y desigual, ¿no? Y va a ser difícil, aunque se puede conseguir gestionar bien a los distintos sectores y colectivos más afectados, ¿no? Porque cabe el riesgo, como bien decías, incluso de exclusión social. Es decir, avanza tan rápido que se nos pise un riesgo que no podemos asumir. Pero lo que también está claro es que no hay ninguna compañía cuyo modelo de negocio no se vaya a ver afectado precisamente por esta transición, ¿no? Y el ejemplo que contabas del automóvil es muy claro. Lo que pasa es que a mí me surge ahora una segunda pregunta, porque es verdad que siempre lo estamos mirando desde la perspectiva de las grandes empresas, ¿no? Porque al final, oye, pues, ¿y cómo lo gestionarían las pymes? Realmente, ¿cómo se pueden ellos implicar y cómo pueden conseguir asumir, en algunos casos, porque lo supone un coste de transición? Porque comprar 100% de energía verde frente a los combustibles fósiles es más barata, pero lo será. Pero cuando vas a negociar la compra de la OMIC en el día 1, igual no es tan barata, ¿no? Cuando son pymes o más pequeños, ¿creen que realmente también pueden acompañarnos en el proceso o es más difícil? ¿Tú qué opinas, María y Alberto? Sí. Quizás, María, tú. Sí, nosotros hemos lanzado una plataforma que se llama el SME Climate Hub, es el Centro Climático para Pymes, lo hemos traducido al español y estamos dando herramientas para las pymes para que se unan a esta transición. Porque mira, las pymes son una parte fundamental del tejido empresarial y emplean a la mayor parte de la gente que trabaja en el mundo, claro. Y claro, no tienen el conocimiento ni a veces el apoyo. Y a mí, o sea, tienen un riesgo de que las grandes empresas se integren verticalmente y que las dejen de lado. Entonces, eso provocaría problemas sociales muy importantes. Entonces, como una parte de esa transición, las SMEs tienen que ser parte. Yo a las SMEs lo que les recomiendo es que primero que contabilicen sus emisiones y que luego descubran cómo pueden reducirlas, porque en el fondo estoy convencida y lo sé, o sea que una vez que se sabe de dónde vienen las emisiones y se ponen medidas, estas son rentables, porque reducen el coste de la energía y porque, por otro lado, hacen que la pyme sea más atractiva para las grandes empresas. Las grandes empresas tienen unas emisiones de su producción, unas emisiones del consumo de electricidad, pero la mayor parte de sus emisiones, entre el 50 y el 95%, vienen de su cadena de valor. De ellas, quizás la mitad son de productos muy intensivos en energía, y como el acero, el cemento, el transporte, pero la otra mitad viene de estas pymes. Entonces, nosotros estamos trabajando con el BBVA, con Telefónica, con Iberdrola y con otras empresas a nivel global en que las grandes empresas también trabajen con las pequeñas empresas para que les hagan parte de esa transición, les ayuden con distintos mecanismos, herramientas, educación, etcétera, para ello. Si nos están escuchando pymes, yo realmente les recomiendo que miren los recursos que tenemos y los cursos que damos, que se comprometan a alinearse con los objetivos de París y que se unan a esta iniciativa y que no tengan miedo, porque como ha dicho Alberto, o sea, es cuestión de comenzar y que somos capaces de hacer mucho más de lo que
lo que pensamos, ¿no? Cuando lo ves muy complicado, pero es todo una cuestión de comenzar a analizarlo y tomar cartas en el asunto. Claro, ahí Alberto, precisamente, y aprovecho la reflexión de María, siempre estamos, hasta ahora se está identificando cuando hablas de las cuentas la parte del riesgo climático como un riesgo de inversión, ¿no? Porque pero también para las pymes, la transición climática puede representar una oportunidad histórica de desarrollar nuevos productos y servicios increíbles. En ese sentido, con tu experiencia, yo creo que, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿tú crees de verdad que puede? Porque claro, todo el mundo tiende a pensar que esa oportunidad solo se genera para las grandes, pero ni muchísimo menos. Y hay muchísimas startups en el mundo que precisamente se están desarrollando en buscar soluciones. De hecho, el otro día leí, creo que fue a Larry Fink, que ahora se ha puesto de moda, lleva años con su famosa carta, que decía que los próximos unicornios iban a ser empresas que fueran capaces de resolver problemas a la gente vinculados precisamente a la transición climática y que fueran fácilmente escalables, ¿no? Y que llegaran a mucha más gente. Precisamente esas compañías normalmente salen de pymes. ¿Cuál es tu opinión, Alberto? Completamente de acuerdo. De hecho, lo que estamos viendo es que las pymes están más preparadas para innovar y para aprovechar esas oportunidades que las grandes empresas, que es verdad que tienen más recursos, pero también son portaaviones, donde su capacidad de maniobra desean ser pymes. Y por eso lo vemos en muchas de las compañías con iniciativas para acercarse a las pymes, sobre todo por la capacidad de innovación. No vería, antes de ver la sostenibilidad como un coste o como un riesgo, partiendo del posicionamiento de cada una de las compañías y de su sector, lo exploraría como una oportunidad de negocio. Y eso ya hay ejemplos. Eso ya hay ejemplos, ¿no? Oportunidad de negocio de cara a su consumidor, si es el consumidor final, pero también de posicionamiento con las grandes compañías. Porque las grandes compañías van a necesitar soluciones para reducir emisiones. Y ahora nos estamos centrando en las emisiones, pero en todo el ámbito de la sostenibilidad, también en lo social. Por un lado, las grandes compañías quieren ejercer como fuerza tractora de las pequeñas, pero realmente lo que estamos viendo de buenos casos, es que son las compañías pequeñas las que, gracias a la innovación, la creación de nuevas soluciones y productos, pues en algún momento ponen en aprieto a las grandes compañías, sobre todo por la innovación. Es un campo de mucho riesgo para las grandes compañías desde el punto de vista de modelos de negocio establecidos, con productos establecidos. La sostenibilidad va a ser, bueno, ya lo estamos viendo en algunos sectores, ¿no? Una oportunidad de disrupción muy grande. Y yo creo, no solo en el ámbito de las emisiones, yo creo que es importante, y a lo mejor en esto me alargo un poco, pero quiero dejar claro mi opinión sobre el momento en el que estamos. Porque más allá de las emisiones, más allá de la energía que consumimos, lo que estamos cambiando es la definición de éxito como compañía. A través de la creación del lenguaje de la sostenibilidad. Y en esto me explico un poco más, ¿no? La contabilidad, el cómo contamos las cosas, ¿sabes? Los primeros libros no fueron libros para las aventuras ni para la poesía, fueron libros para saldar deudas, fueron la contabilidad, cuántos sacos me debes, en unas tablillas de barro. Tuvieron que pasar 7.000 años para que esas normas, que cada uno lo hacía de su manera, lo estoy explicando de esta forma, se fijaran unos principios contables de cómo contamos las cosas. Y eso fue después del crack del 29, en el año 33, dentro de la New Deal firmada por Roosevelt, se generó lo que hoy conocemos como las normas contables. ¿Por qué? Porque entendíamos que era importante que todos contáramos igual las cosas, que los inversores tuvieran la misma información, que la información fuera comparable. En aquel momento, eso que todos contáramos las cosas igual, desde el punto de vista financiero, fue una herramienta básica para la recuperación tras el crack del 29. Donde estamos ahora, estamos en un momento muy similar, en vez de liderado por Estados Unidos, liderado por Europa, de creación de esas normas y ese lenguaje de la sostenibilidad. ¿Qué es sostenible, qué no? ¿Cómo se mide? Comparemos, todo es igual. Estamos en ese momento ahora, como un elemento que define el éxito.
Por lo tanto, el éxito no solo se va a definir el éxito empresarial por la rentabilidad de tu compañía, por el riesgo que asumes, sino también por el impacto que generas. Esto no sabemos si van a ser 4 años, van a ser 6 o van a ser 10. Pero muchas de las compañías que quizá nos ven empiezan a entender por qué la regulación que viene, por qué el tsunami regulatorio que viene, ¿no? Pues viene porque en el fondo lo que queremos es disminuir ese gap de 7.000 años de historia entre saber qué es una compañía rentable, qué es el éxito financiero y qué es el éxito desde el punto de vista de sostenibilidad. Entonces, cuando en el lenguaje del éxito incorporamos la variable sostenibilidad y en la toma de decisiones, eso nos permite entender mejor la foto del momento en el que estamos. No es un aspecto coyuntural que vaya a pasar. A mí y a María le pasará lo mismo. Nos llevan un montón de años diciéndonos que estamos de moda. Un montón de años. Esta moda no se acaba. No. Esto es estructural. Y de la misma manera que una compañía va a tener que decir cuánto gano, tendrá que decir cuánto impacto. Y aquellas compañías, fundamentalmente pymes, que sean capaces de definir soluciones de alto impacto, serán más rentables. ¿Es ser optimista? Pues creo que no. ¿De ser bien pensante? No, porque al fin y al cabo es muy básico, ¿no? Queremos empresas que nos ayuden a todos, que sean buenas para todos. Eso se mide desde el punto de vista de los resultados financieros y de los resultados de impacto, ¿no? Entonces, esto que estamos viviendo, aun a pesar de los años, estamos al comienzo de lo que viene en el ámbito de la sostenibilidad. Perdona que me haya alargado un poco, José Juan. No, sí tiene sentido. Y de hecho, precisamente quería preguntarle a María por algo parecido a esto. Es decir, lo que sí que está claro es que hoy cualquier organización que quiera no solo dar unos buenos resultados a sus accionistas, sino incluso captar dinero para poder crecer, pues para poderse financiar hoy los mercados de capitales te van a obligar a estar en concordancia con lo que exigen los mercados, ¿no? Y los mercados cada vez están mucho más sometidos a ese escrutinio, no solo de la E, sino también de la S y de la G, ¿no? Entonces, oye, han pasado casi 15 años desde que Kofi Annan mandó aquella carta, ¿no?, a los principales CEOs de las compañías diciendo, oye, señores, esto se soluciona entre todos y no solo desde el punto de vista público, sino también desde el punto de vista privado, y las empresas tienen un papel absolutamente clave y, por favor, únanse a este pacto mundial. La pregunta que te quiero hacer, María, y después también quiero hacerte a ti, Alberto, es, después de estos 15 años, ¿cómo aterrizamos esto de los ESG? Porque es verdad que se está hablando mucho de la taxonomía, de la parte de la sostenibilidad, pero eso solo es la primera parte. O sea, ¿cómo aterrizamos la S de social y la G de gobernanza que precisamente, María, tú hablabas y que decías que era súper importante? Y no va solo de regulación, porque la gobernanza no es solo regular, sino conseguir que todos los actores actúen, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo la verdad es que llevo toda la vida dedicada a la E. Así que, bueno, voy a aportar mi opinión, pero habrá otra gente que tiene más experiencia en las otras, ¿no? Lo primero es poder tener unos números, una forma de contabilizar que es similar. Y entonces, Alberto ha mencionado antes, uno de los logros de la COP es que se creó, en inglés se dice ISSB, que es una organización que va a decir que esto es como las compañías tienen que reportar sus resultados en sostenibilidad y que todos apoyemos al ISSB y tener esas métricas es fundamental, porque es que no las tenemos ahora, entonces no puedes comparar una compañía con otra. Incluso en clima, que estamos muy avanzados, todavía estamos al principio, estamos en la infancia, ¿no?, de todo esto. Entonces, tener métricas que estén consensuadas con todos los actores y que se empiecen a utilizar es fundamental. Lo siguiente es, nosotros en Clima creamos la iniciativa que te comentaba antes, el Science Based Targets Initiative, porque dijimos, tenemos que estar alineados con lo que la ciencia dice que cada empresa tiene que hacer. Y entonces, una vez que nos pusimos de acuerdo, al principio en París había como 5 empresas que hicieron esto. Ahora son las 2.000 que te he dicho antes. El SMI Climate Hub está alineado, son otras 3.000 y pico. ¿Y qué pasa? Que estamos creando como un movimiento donde ya las empresas que quieren tener unos objetivos que son creíbles van a unirse a esta iniciativa. Pues necesitamos hacer lo mismo con la S y la G.
No tengo muy claro que sepamos cuáles son las métricas que se van a utilizar para la S y la G. Luego hay un aspecto muy importante, a lo mejor gente está escuchando, es los consejos de administración. Los consejos de administración van a tienen una responsabilidad de cara a sus accionistas, de cara a la comunidad en la que operan. Y entonces esto es algo que se lo tienen que tomar súper en serio y tienen que pedir a los ejecutivos de esas empresas pues que presenten los planes y que estos sean aprobados por los consejos. Y el consejo tiene que aprender para poder juzgar, ¿no? Hay una iniciativa que la lidera una amiga mía que se llama Chapter 0, que está precisamente intentando ayudar a los consejos de administración, a los consejeros, a que tengan las herramientas para poder medir si su empresa está haciendo lo adecuado. Y ya voy a concluir. Lo siento que voy más hacia la E que a las otras, pero es que la E está lo más avanzado y eso es lo que va a marcar lo que va a venir después. Nosotros estamos diciendo a las empresas, tenéis que tener un objetivo de reducción de emisiones. Ahora, lo siguiente es que tienen que tener un plan para reducir esas emisiones que se tiene que presentar a sus accionistas y que se tiene que votar. La primera empresa que lo hizo fue AENA, ¿vale? Una empresa española. Ahora en el Reino Unido esto es parte de la regulación. El gobierno británico ha dicho, ahora todas las empresas tenéis que tener un plan de transición climática. Eso es el futuro. Entonces, lo mismo tenemos que conseguir para el aspecto social y para el aspecto de gobernanza. Y para eso es muy importante el escrutinio que la sociedad civil tiene de cara a las empresas, para lo bueno y para lo malo. Pero son un poco los que están a veces poniendo una presión para empresas para que se tomen más en serio estas cosas. Sí, te pregunté precisamente lo de la E, la S y la G, pero que sabía que la E era precisamente la que estaba más avanzada, ¿no? Porque con la S, Alberto, tú que has usado un poco más, con la S, es decir, sí, todo el mundo habla de diversidad, de equidad, de inclusión, de compromiso social para que nadie se quede atrás, pero eso ponerlo en ratio es tan complicado. ¿Eso cómo se está haciendo? Porque es verdad que el escrutinio no es solo a la E, es a la E, a la S y a la G. Y al final, y ahora precisamente utilizando la palanca que me dejó María de los consejos de administración y la prioridad de incorporar en la agenda de los consejos de administración, nosotros, por ejemplo, íbamos haciendo hace 5 años, ¿no? Incluso hemos sido capaces de aterrizar también para que me dedico al sector del agua y es más fácil identificar cómo hacerlo. Oye, gente que nadie se puede quedar sin poder acceder al agua con carácter gratuito. Bueno, pues el ratio es muy fácil de calcular, ¿no? Pero no en todos los sectores es el mismo. Alberto, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que en eso... Bueno, ¿cómo se va a aterrizar? Se va a aterrizar en las condiciones del crédito que pida la compañía. Porque cada vez más la financiación, el acceso al capital va a ir ligado también a indicadores de la E, la S y la G. Ya hay ejemplos. Eso ya existe, donde lo estamos viendo más en las grandes compañías, pero eso lo vamos a ver de manera generalizada en un año, ¿no? Es más bien la financiación que no sea sostenible, pues posiblemente no sea. Y si es, será más cara. Por lo tanto, el aterrizaje va a ser a través del acceso al capital. En España, para bien o para mal, hay veces que la regulación sí ayuda. En un momento dado no ayuda y luego en el medio plazo pues resulta que ayuda. Ahora mismo, alrededor de 5.000 compañías en España, compañías que tienen más de 250 trabajadores como criterio básico, tienen que publicar anualmente, junto con sus cuentas anuales, el estado de información no financiera, lo cual ha sido un dolor para las compañías porque fue una ley que se aprobó el 28 de diciembre, bueno, pero ya salimos de esa, ¿no? Bueno, eso lo que fija, apalancado en estándares internacionales, es cómo aterrizar esas métricas. También como se puede hacer a nivel global. Es decir, hay métricas, uno puede comparar el desempeño de una compañía, cualquiera de los que estamos aquí, si se mete en la web de cualquiera de estas 5.000 compañías, pues va a poder ver cómo ha evolucionado su brecha salarial, por ejemplo, o sus accidentes, o cómo impactó el COVID en la retribución de las personas. Ya hay información. Esa información ya está disponible. Lo que no vamos a poder hacer es comparar una empresa con la otra. Porque
según un análisis que hemos hecho en EY, que está ceñido a las grandes empresas, pero lo extrapolo a todas, el 90% de la información de la S y de la G también, y sobre todo de la S y de la G, se calcula de más de 2 formas distintas. Entonces, hoy nos podemos encontrar un gran banco en España, y voy a poner un ejemplo de la S, que publica una brecha salarial del 31%, y otro banco en España que publica una brecha salarial del menos 7,7%. Hacer cualquier interpretación que sea distinta, decir que estos señores lo miden de forma distinta, es temerario. Entonces, en el momento en el que estamos es que la información existe, ya se están tomando decisiones, tanto de financiación como de otras características, en relación con esa información que es requerida por la ley. Además, esa información en España tiene que estar verificada, solo en Francia y en Italia, en Alemania, tiene que también estar verificada por el auditor. Lo que se va a producir en Europa, todo lo que se está produciendo de creación de ese lenguaje que mencionaba antes, es que esa información de la S y de la G, pues lo vamos a poder comparar de manera más fácil una empresa con la otra. En el ámbito ambiental está más desarrollado, pero también hay cosas que trabajar. Desde luego que iniciativas como Science Based Target son las que nos ayudan a crear un lenguaje universal que es tan importante para comparar una compañía con la otra. Entonces, con la S y con la G ya hay información, ya cualquiera puede acceder a través de la web. El impacto se va a producir, donde más se va a ver es en la relación con las entidades financieras, porque las entidades financieras van a tener esos requisitos de pedir a sus clientes esa información. Ya vemos financiación ligada a la S, y en relación con la G hay más avances, lógicamente, en las compañías cotizadas, en concreto en España por las recomendaciones de buen gobierno. Y tú mencionabas los 15 años, entonces si cogemos la foto, ¿no?, de hace 15 años y ahora, pues hace 15 años los temas de sostenibilidad lo importante era la foto para las compañías. Hoy son las métricas. Hace 15 años no se ocupaba nadie o se ocupaba la fundación de la compañía en las empresas grandes. Hoy es un requisito de buen gobierno que el Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría, entre sus funciones, tiene que supervisar también la información de sostenibilidad. El 77% de las compañías del IBEX tienen comisión de sostenibilidad. Es decir, el cambio es tan grande que yo no creo que haya una función en las compañías que haya evolucionado tanto en este tiempo. Ahora, ¿cómo aterrizas la S? Es necesario aterrizarla, pero no desde un punto de vista global, sino de la función. Yo le diría que nos escuchan en función de repito la palabra, de la función del área en el que trabajen, habrá unos aspectos que les van a cada vez más, su retribución va a depender de lo bien o de lo mal que lo hagan en estos aspectos. Compras. La introducción de criterios de sostenibilidad en las compras, desde las grandes a las pequeñas, eso se va a producir. Área financiera. Hombre, si un indicador para medir si eres un buen director financiero o no es el coste del capital, si la sostenibilidad es un elemento que reduce el coste de capital, eso lo vas a tener integrado, ¿no? Y así en cada una de las áreas funcionales de una compañía. Sí, totalmente de acuerdo. Y además lo decía María, si esto va del escrutinio de la gente, es decir, cuanto más puedas probar tu propósito, pues más valor le darás a tus clientes, más valor le darás a tus empleados, más valor le darás a la comunidad y por lo tanto podrás competir en mejores condiciones que otros, ¿no? Y ahí la pregunta que me gustaría hacerte, María, es ¿y qué pasa con aquellas empresas o sectores que son contaminantes? Estos que lo son por naturaleza, ¿están haciendo el esfuerzo necesario para poder adaptarse? Sí o no, y cuáles lo tienen más difícil, porque tú al final, como tienes esa visión mucho más global, hay que reconocer que no todo el mundo lo tiene igual no digo de sencillo, pero igual de rápido esa adaptación. No, gracias. Empezamos una iniciativa, somos partners, que se llama Mission Possible Partnership. Este es el World Economic Forum, el Foro Mundial de Davos, que están aquí en Ginebra, Energy Transition Commission, RMI y nosotros. Y esta iniciativa lo que hizo fue analizar los 7 sectores más contaminantes y demostró que descarbonizar esos sectores es posible. Y ahí es Mission Possible. Y luego hemos traducido ese Mission Possible, era un informe, en un partenariado.
En este partenariado está ArcelorMittal. Bueno, ayer estuvimos hablando con el CEO de Heidelberg Cement, una de las cementeras más grandes del mundo. Está el de los de transportes, de marítimo, están los CEOs de esas grandes empresas. Y lo que, bueno, es muy interesante porque los estudios demuestran que sí, que se puede hacer, ¿no? Y entonces hemos hecho un roadmap, o sea, no sé cómo se dice, un roadmap, donde se dice estas son las tecnologías. Hemos mapeado hasta cuántas plantas de acero tienen que cambiar, a qué tecnología, o sea, un nivel de detalle tremendo, es posible. Y entonces ahora es cómo se lleva esto de ser posible a ser probable, a que se haga, ¿no? Y entonces yo veo que los CEOs de estas grandes empresas, que les escucho, también estaba el de BASF, también está ahí, y a ver, ellos saben que son líderes y tienen una responsabilidad de cara a su empresa, pero de cara a su sector. Y por primera vez, y yo llevo muchos años hablando con ellas, con estas grandes empresas, reconocen que tienen un papel de liderar a su sector en esta transición. Y entonces saben que tienen que invertir más, quizás en tecnologías que no vayan a dar los resultados, para mostrar el camino y para que las otras les sigan. Entonces, vale, esto es muy esperanzador. Por supuesto, esto no quiere decir que todas las empresas estén en la misma línea, pero realmente es muy fácil, una vez que una empresa ha marcado el camino, seguir y copiar. Y en este mundo de la sostenibilidad es todo, hay que copiar. Cuanto más se copie, mejor. No hay que perder el tiempo en intentar ser como el más original. No, es que no tenemos tiempo. Hay que copiar al de al lado. Y eso es lo que estas empresas líderes están haciendo y son conscientes de que les copiarán, pero son conscientes de su responsabilidad, porque, bueno, es muy difícil de descarbonizar. Y luego hay otro aspecto que siempre lo cuento porque me parece, bueno, he trabajado con las cementeras un montón de años y no querían, no se puede, no hay tecnología, es muy caro, tarará, el cemento es muy barato, no se puede hacer. Bueno, es que lo he escuchado todo. Bueno, pues desde hace 2 años que se incluyó el cemento en el mercado de emisiones y al incluir un precio de carbono en su toma de decisiones, empezaron a invertir y se dieron cuenta que es que era rentable. Y entonces se da la paradoja que no querían entrar en un mercado de emisiones, pero que al entrar en el mercado de emisiones les ha hecho más competitivos. No solo eso, que están diciendo, oye, vamos a hacer lo mismo en otros mercados. Y entonces las cementeras han pasado de estar en contra de la regulación a empezar a hablar con los reguladores americanos y de otras geografías, a decir, oye, es que esto funciona, ¿vale? Y entonces han pasado, y yo pues tuve la suerte de hablar con los de Cemex, con todo el equipo de dirección, y es que absolutamente todo el equipo de dirección tenía un discurso de sostenibilidad súper potente, porque saben que el futuro, que es su futuro, ¿no? Porque BlackRock, porque Larry Fink les escribe una carta, le dicen que lo tienen que hacer, pero es que además es que es rentable. Por eso mi punto antes, para todos los que nos están oyendo, es que esto, invertir en sostenibilidad es rentable no solo a largo plazo, pero también a corto plazo. Pero es cuestión de empezar a hacer los números y aventurarse, ¿no? En la inversión en esas tecnologías. Está claro. Oye, Alberto, una pregunta, porque claro, siempre estás mirando toda la parte de los ESG, siempre, como digo, como desde el punto de vista financiero, ¿no? Desde el punto de vista iba a decir como un coste, pero ya no lo es, porque me habíamos tenido absolutamente convencidos de que no es un coste, sino un beneficio desde el punto de vista económico a corto. Pero también habría que verlo, y no solo como en la forma de cliente, sino desde el punto de vista del empleo. Es decir, aquí van a salir un montón de nuevos trabajos, es decir, toda esa parte de reconstrucción verde, todos estos fondos de Next Generation, etcétera, también son una oportunidad de generar un montón de puestos de trabajo de gran calidad. ¿Estamos preparados como sociedad para afrontar esos desafíos? Porque al final María también decía, la tecnología no paramos de invertir, es decir, a partir del momento en que los líderes avancen en esto y se lo crean, pues van a ser tractores para todo y la innovación entrará. Ahora, ¿y el empleo será capaz de adaptarse lo suficientemente rápido para esto? ¿Seremos capaces de generar esos nuevos empleos con la educación que tenemos, con la celeridad que requerirá el momento? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que ese es un tema urgente, porque lo sufro también. Lo sufro en el sentido de que es difícil encontrar profesionales del ámbito de la sostenibilidad. Es tremendamente difícil. Para una compañía de servicios profesionales como nosotros, pues si no tienes empleados expertos, no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces,
lo que estamos viendo ya un boom de profesionales de sostenibilidad. Las ofertas se han multiplicado exponencialmente en el mercado español, pero fuera también. Profesionales que antes, que se dedicaban a trabajar en el ámbito de sostenibilidad, estaban muy limitados a perfiles técnicos. Ahora hay en todos los ámbitos. Bueno, faltan consejeros en todos los niveles, faltan consejeros expertos en sostenibilidad en los consejos de administración, faltan a nivel de dirección, faltan a nivel operativo. Entonces, esto yo creo que es algo urgente que por lo menos en España tenemos que dar un salto cualitativo desde el punto de vista de la formación. Y me consta que hay mucho, que va a haber cosas nuevas, sobre todo desde el punto de vista de las escuelas de negocio, porque es una demanda urgente y esto va a ser una fuente de generación de empleo. Hay multitud de estudios que hablan de cuánto empleo va a generar la economía verde, ¿no? Pero bueno, no nos tenemos que ir al 2030, ni al 2040, ni al 2050. Hoy falta empleo, hoy faltan profesionales en el ámbito de la sostenibilidad. Por lo tanto, si alguno nos escucha que es un experto en sostenibilidad que quiere cambiar de trabajo, que siempre le contemple Iguay como una opción. Ya aprovecho, porque esta necesidad es importante, ¿no? Pero sí, completamente de acuerdo. Falta formación especializada. Ahora mismo falta. María, y tú que tienes una visión mucho más global, que tienes el mundo, además, antes nos diste una buena noticia, y es que hay alguna compañía española como AENA que estaba liderando el cambio en el mundo, ¿no? Y la regulación inglesa había utilizado una decisión empresarial para convertirlo en una obligación para otros. ¿Está el talento español directivo y de trabajadores preparado o mejor preparado que en otros lugares, o está igual de despistado que en otros lugares? Es decir, ¿esa necesidad que dice Alberto es global o es local? Bueno, yo sé porque en mi mundo también la gente, o sea, está desapareciendo porque vienen los bancos y cogen a toda la gente que trabajaba en ONGs y se están quedando bastante flojos, pero a ver, yo pienso que la sostenibilidad no debe estar integrada en todas las carreras universitarias y en toda la formación profesional y en todos los niveles en el colegio. Yo creo, pero claro, mis niños van al cole aquí en Suiza, donde vivo, y ellos lo aprenden desde el colegio, pero muy, muy bien. Y yo me imagino que en España está pasando lo mismo a nivel colegio y tal. Entonces, a mí, de cierta forma, no me preocupa la gente joven porque tiene una inquietud y porque ahora hay más carreras y tal. A mí lo que me preocupa es los profesionales, la gente que está trabajando ahora en las empresas, que no tienen ninguna formación y que les parece esto es como ciencia ficción y como una moda pasajera o cosas similares. Entonces, yo pienso que también, o sea, los empresarios, los líderes, tienen que entender que hay que formar a las personas que trabajan para que entiendan pues las oportunidades que esto ofrece. De hecho, a mí las grandes empresas muchas veces me llaman para dar, ¿sabes?, conferencias aquí y allí y tal, a sus equipos para motivarles y para que también entiendan, sobre todo las cementeras, que te digo que todo el rato estoy con las cementeras, pero sobre todo porque, claro, hay gente que es que dice, ¿cómo? O sea, si hace 5 años me dijiste que esto no, ¿ahora por qué me dices que esto sí? Claro, ¿no? Entonces traen a gente externa. Entonces, bueno, eso yo animo, o sea, no es muy complejo esto de la sostenibilidad, no hay que aprender, o sea, que grandes cosas, son principios básicos. Nosotros tenemos un programa que se llama Climate Fit para todos los que se han apuntado a la SMI Climate Hub, que es gratis, es súper interesante. Yo lo escuché y dijo, es que esto se aplica a todo el mundo, pero da un poco miedo. Yo no entiendo que da miedo a la gente que no está en este sector porque hablamos mucho con acrónimos, con cosas, tecnologías y tal, pero realmente no es tan complicado. O sea, hay que perder un poco el miedo y hay que hablar de esto, pues como lo hablas en muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la economía circular, que me extraña, que es un tema súper popular en España, es algo que la gente... Economía circular es una cosa muy complicada como término y también, ¿sabes?, es complicado. Pero al final si dices, no, si es que esto es como decía tu abuela, ¿no?, que apague la luz, o sea, que cuides lo que gastes, que aproveches los recursos, que tal. Entonces la gente dice, esto lo entiendo, ¿no? Esto tiene un beneficio para mí. Entonces, bueno, yo pienso que la gente como Alberto y yo tenemos que traer
este mundo tan complejo a un lenguaje más sencillo que todo el mundo pueda entender, motivarse y apuntarse al movimiento global en el que estamos. Oye, llevamos 50 minutos de conversación, con lo cual acertamos porque tengo un montón de preguntas en el chat y no quiero renunciar a la oportunidad a todo el mundo de hacer alguna de ellas. O sea, creo que esto demuestra claramente que acertamos con los invitados porque no, tengo muchísimas. Entonces voy a intentar de resumirlas y las iré haciendo una u otra de forma alternativa. Una precisamente era de la economía circular que nos acabas de confirmar y después ahora vienen las típicas. Oye, una que nos están preguntando es ¿cuál es tu postura sobre el plástico y si les parece que el reto del plástico es el principal reto en materia de sostenibilidad? Esa, por ejemplo, me gustaría hacerte a ti, María. Y Alberto, ya aprovecho y le hago también la segunda, porque además tiene que ver mucho con su labor. Tú también eres asesor del sector público y las preguntas que nos hacen es cómo se puede conseguir valorar en los criterios de adjudicación pública ese nivel de compromiso con ESG, porque al final una forma también de prescribirlo no solo es que las empresas líderes lo pidan, sino también que la administración pública lo premie, porque si no lo hace, pues estaría tratando de forma desigual a gente que está apostando de forma, o sea, que está tratando de seguir ese concepto de colaboración público-privada. María, si quieres contestarme tú primero y después me contestas tú, Alberto. Sí, yo tuve la suerte de trabajar en una iniciativa de Alliance to End Plastic Waste, con también grandes empresas están invirtiendo 1.500 millones. Entonces, estudié mucho el tema de los plásticos hace 3 años. Los plásticos que acaban en el océano vienen de los ríos y vienen de 10 ríos, que están 7 en Asia y 2 en África. Entonces, la cuestión es que esos plásticos no acaban en el río y que haya un sistema de recogida de basuras que esté tan avanzado como tenemos en Europa. Ese es el gran problema de los plásticos en el océano. Ahora bien, también es verdad que el plástico se utiliza para todo y hay unas utilizaciones del plástico que son súper valiosas y otras que no lo son. Y hay iniciativas como quitar las bolsas de plástico en los supermercados, pues fantásticos, porque tampoco ha costado mucho, se cambian y pueden ir adelante. Pero luego hay otras cosas que hay que tener un poco de sentido común. Ahora, como claro, las botellas de plástico no están de moda, pues ahora tenemos botellas de aluminio para agua. No, eso es una tontería integral, ¿sabes? Porque el aluminio es que la huella de carbono, por favor. O sea, que vamos a poner un poco de sentido común en las cosas, ¿no? Y claro, utilizar una botella de agua que se pueda reutilizar, ¿no? Entonces, esto es que es como de sentido común. Está muy bien la regulación que está saliendo desde Europa y que luego se traslada en España porque hay usos que es que no se deberían utilizar estos, pero hay otros que sí. Pero lo que digo, todo eso es la cuestión del plástico. Pero en el tema de la economía circular, lo más interesante de ello, a mí me parece, también que yo lancé este proyecto en el World Business Council, es que hay que diseñar productos y servicios para que aprovechen al máximo los recursos y minimicen al máximo el residuo. ¿Esto qué quiere decir? Pues como maximizas el uso de recursos, primero, tienes menos riesgos, porque los recursos son finitos, menos riesgos. Te cuesta menos, ¿vale? Y luego, como lo haces tan eficiente el proceso, luego incluso puedes sacarle valor para otra vida de ese recurso, ese producto o servicio, ¿no? Con una reutilización o con una extensión de vida o lo que sea. Y eso, en el fondo, es positivo porque te reduce los costes y que te generan nuevos ingresos por la venta de ese producto al final de su uso. Bueno, pues eso, algo que parece como muy complicado, con un compañero de la universidad me estuvo contando que estaba haciendo matrículas para los coches y cómo optimizaron la fabricación para utilizar menos plástico y eso al final le redujo un montón la factura de esa materia prima, ¿no? O sea que yo creo que es mucho sentido común diseñar productos para optimizar los recursos y luego, por supuesto, no tirar las cosas a la calle porque acaban en el río que luego va al océano. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el sector del agua, de eso sabemos mucho con la reutilización. Es decir, se ha probado que la reutilización le da una segunda vida al agua con el mismo nivel que la primera, porque puede ser absolutamente para todo, a un coste más que razonable, ¿no? Y no hacerlo es utilizar un recurso sin necesidad. O sea, directamente sin necesidad. Alberto, la pregunta de los licitadores. ¿Crees de verdad que el gobierno va a premiar
en los criterios de adjudicación los criterios ESG? No, me mojo. No tienen ninguna excusa para no hacerlo. Ya es, en algunas licitaciones lo estamos viendo, pero yo diría que son más criterios si no, pero no como valoración, ¿no? No como parte de la propuesta técnica, pero desde el punto de vista de que la propia regulación requiere a estas 5.000 compañías publicar información de más de 90 indicadores de sostenibilidad, que sí que hay que trabajar con ellos, que hay que aterrizarlos, que por ese lado no hay excusa para que esto no se haga más rápido. Y yo creo que se está haciendo un poco lento. Y ya para que no parezca que hablo solo del sector público, cuando hablo de lentitud, como has nombrado la economía circular, la semana que viene presentamos un estudio sobre la evolución de los aspectos de sostenibilidad y sobre todo de la gestión en las compañías en España, ¿no? Las grandes. El tema donde vemos menos evolución es en el tema de economía circular, que yo creo que además es uno de los temas más relevantes y más vinculados a la cuenta de resultados en un futuro de las compañías. Entonces, por hablarte del tema de economía circular. No olvidemos también para las pymes que no solo en las licitaciones públicas, por el trabajo con el sector público, sino también por sus clientes grandes empresas. Durante este año se aprobará la Directiva de Debida Diligencia, que contempla sanciones y multas a las grandes empresas por incumplimientos en su cadena de suministro. Es decir, que si en el caso de que una gran compañía, un proveedor de una gran compañía tenga un problema ambiental o social, quien va a ser sancionado también es la gran compañía. Por lo tanto, la gran compañía a la hora de contratar va a introducir en sus criterios también que sus proveedores se aseguren y premiará a aquellos proveedores que puedan mostrarse como más seguros y más confiables en estos aspectos. Oye, pues nada, quedan dos minutos nada más para terminar. Me gustaría terminar con que cada uno me dé un titular y para ponérselo más fácil, del 1 al 10, ¿en qué fase estamos de ambición y de cumplimiento, María? Yo creo que estamos justitos, en el aprobado justito. Bueno, Alberto, mira a ver si nos vas a dejar ahora por debajo. Es súper complicado. Prefiero que me pidas un titular. Son y 58. Tengo unos segundos para pensarlo, pero yo creo que yo daría una puntuación estratégica. Es decir, que no responde a mi opinión sobre si las compañías o cómo estamos suspendemos o tal, sino una puntuación que nos motive a hacer un poco más, ¿no? Entonces yo daría un 6,75. Es decir, que estamos bien, pero que habría que avanzar un poco más para estar notable y estar un poco orgullosos, porque yo creo que nos falta también sentirnos un poco orgullosos de algunos avances que hemos hecho. Sí, yo lo comparto y al final volvemos al principio, María lo decía, es decir, y vuelvo al final cuando hablamos de las reflexiones sobre la COP, es decir, oye, el vaso hay que verlo bastante lleno porque se han avanzado muchísimo y si llevamos la vista atrás, no solo hace 15 años cuando Cofinance sacó aquella necesidad del Pacto Mundial, sino simplemente hace 5 años, mira hasta dónde hemos llegado, con lo cual yo creo que tenemos que terminar justo hoy, primero dándole las gracias a ustedes que lo han hecho espectacular y lo hemos disfrutado un montón. Y la mejor prueba no lo digo yo, sino son que tengo muchísimas preguntas a las que tengo que pedir disculpas que no se las puedo hacer porque si no estaríamos horas y horas y horas hablando. También agradecerle al Foro Nueva Economía Nueva Empresa que nos haya dado la oportunidad a los canarios de disfrutar de María y de disfrutar de Alberto y por supuesto a la Fundación Caja Canarias y a la Fundación La Caixa por hacerlo posible. Y muchísimas gracias a todos y buenas tardes.